En el día de hoy, amados hermanos, estaremos predicando bajo el título ¿De Dios o del César? Te pedimos que nos acompañes al texto bíblico que estaremos tratando, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, los versículos del 13 al 17, inclusive la letra dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Vemos una escena más en la vida de Cristo. Cristo estaba en su último tiempo, estaba en su última semana en la tierra. Sin embargo, los grupos que se le oponían trataban siempre de tenderle trampa a Jesús. A Jesús se le acerca a Jesús una comitiva muy especial. Jesús está acostumbrado en sus más de 3 años de ministerio terrenal al asedio de grupos religiosos. Pero ahora viene un grupo muy particular. Está compuesto, dice el texto, por un grupo que no es ya de solo escribas y fariseos que tenían intereses comunes. Aquí nos dice el texto, y fíjense en la composición verbal: y le fueron enviados a Jesús con un propósito. Fue algo planificado previamente. Hubo gente pensante, gente que planificaron este acto, que planificaron este abordaje, que planificaron sus palabras, que planificaron el objetivo que querían causar en Jesús. Están cercanos al templo. Ahí viene la trampa. Esta planificación hizo que gente disímiles, con intereses completamente contrarios, se uniesen. Hay un dicho o refrán popular que dice que pájaros de una misma pluma vuelan juntos, pero estos no eran pájaros iguales, eran aves completamente antagónicas, eran grupos que no se tomaban un café, ni mucho menos se saludaban. Era prácticamente imposible que estos dos grupos, fariseos y herodianos, pudiesen estar en común con algo. Pero ¿qué sucede? Ahora acontece que se han preparado para una visita, para confrontar al maestro. Los fariseos representaban el sentir nacionalista de los judíos. Sin embargo, los herodianos eran un grupo que apoyaban ciegamente a Herodes y al imperio romano. Este Herodes, que era un títere colocado por el imperio, un hombre despreciable, un hombre que era despreciado por su gente, por los nacionales judíos. Sin embargo, estos dos grupos tenían algo en común. Y lo que tenían en común es que tanto fariseos como herodianos odiaban profundamente la persona de Jesús. Estos dos grupos eran disímiles y sus disimilitudes eran muy evidentes. Unos eran conservadores de toda la ley mosaica. El otro grupo era liberal. Unos eran independentistas. Los otros eran imperialistas.
eran distintos entre sí, como el día y la noche. Pero tenían ese punto en común: despreciaban al Maestro, odiaban con todas las fuerzas de su ser a Jesús y lo que Él representaba. Ambos grupos veían a Jesús como un problema que había que salir de Él y rápido. Un enemigo público número uno. Era un enemigo para ellos en lo político, porque para los herodianos no querían que nada compitiese con el reinado de Herodes o con el reinado imperial del César. Y para los fariseos, el hecho de que fuese considerado hijo de Dios, igual a Dios, era para ellos una gran afrenta. De paso, le quiero decir algo: Jesús está de moda el día de hoy. Vemos en las redes sociales como cantantes y gente muy popular dicen que ahora tienen a Jesús en su corazón. Sin embargo, Jesús no es de izquierda ni de derecha. Jesús es de aquel que viene a Él reconociendo su maldad, su pecado, pero también su imposibilidad para poder ser salvo. Las enseñanzas de Jesús chocan directamente con la doctrina del mundo. Y las tinieblas y la luz no pueden andar juntas. Son tan contrarias como el aceite y el agua. Hay un propósito en esta visita, en la visita de esta comitiva. El versículo 12-13 de Marcos nos dice que ellos fueron para que les sorprendiesen en alguna palabra. Querían sorprender a Jesús. Querían que Jesús cayese en la trampa. La misión o propósito es de tenderle sin lugar a dudas una trampa. Ellos querían encestarle una daga mortal. Pero antes de encestarle esa daga, tomaron como estrategia el aceitar la daga mortal. Y veamos el anzuelo en forma de piropo que le lanzaron a Jesús. Versículos 12-14 de Marcos. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Estamos frente al más grande y extraordinario reconocimiento que un predicador pueda recibir. Una serie de epítetos hermosísimos. Epítetos que hacen inflar el pecho a cualquier conferencista, a cualquier predicador y a cualquier rabino o maestro en Israel. Oh, es como para, al oír esas palabras, alguien repetir: gracias, gracias, querido público presente. Veamos la hipocresía que hay detrás de cada una de estas palabras. Fueron 4 expresiones bien directas, muy bien calculadas. La primera de ellas, en primer lugar, está el llamarle maestro. Le estaban reconociendo públicamente la autoridad de Jesús para enseñar. En segundo lugar, le dijeron: eres un hombre veraz, es decir, tienes integridad de carácter. ¿Sabe lo que significa esto? Le están diciendo: Jesús, tú tienes un estilo de vida que es un vivo reflejo de lo que enseñas. Sabemos que no eres el tipo de maestro que dices una cosa con la boca y otra distinta con tu vida. Hay integridad de carácter en ti. Le estaban diciendo: eres un hombre coherente. Le estaban diciendo: eres un maestro que vives lo que predicas. En tercer lugar, reconocen que Jesús era un hombre imparcial.
que trata a los demás, no importante si son pobres o si son ricos. Tratas a todo el mundo de la misma manera. La expresión utilizada en el griego original se traduce de esta manera: eres alguien que no miras el rostro del hombre para hablar. Cuando tú hablas, Jesús, y enseñas, dice lo que tienes que decir, no importando quién esté delante de ti. Eres el mismo delante de un desconocido o de un ilustre o público hombre. Y por si fuera poco, le lanzan el cuarto elogio. Sabemos y reconocemos que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Alguien puede decir wow? Eso sí que es un cumplido. Porque una cosa es tener la capacidad de enseñar, de mostrarle a otros. Una cosa es hacerlo con pasión, ser una persona honesta que cree lo que dice. Y otra cosa muy diferente es una persona que enseña con verdad el camino a Dios. Vemos ahora la emboscada. Y viene una emboscada después de decirle tan bonitas palabras a Jesús, que la decían con sus labios, pero no la creían. No porque lo que decían de Jesús fuera incorrecto o mentira, porque Jesús era eso que ellos dijeron y mucho más. Pero ellos trataban de algo que tú y yo tenemos que cuidarnos. Y es una estrategia de las tinieblas. Ellos conocían el poder del orgullo humano, de cómo nosotros en nuestro orgullo somos capaces, al ser adulados por los hombres y ver cómo nos tienden su mano. Pero es una táctica vieja y satánica para aprovecharse en nuestro orgullo inflado, poder clavarnos la daga mortal. Tenemos que tener mucho cuidado cuando es una adulación que nosotros percibimos que no es sincera. Cuando es una adulación que viene con propósitos ocultos. Ellos en realidad no creían en todo lo que habían dicho, porque si lo hubieran hecho, hubieran caído rendidos a los pies del Maestro. La emboscada es clara. Versículo de Marcos 12, 14, primera parte. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? En otra versión de la Biblia, el mismo texto se lee: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? El tributo al cual se hacía referencia no era más que un impuesto que el imperio había impuesto a los ciudadanos de todas las provincias que estaban bajo la bota del imperio romano. Los judíos odiaban este impuesto, y no lo odiaban porque le costara mucho dinero, porque el impuesto se pagaba una vez al año, y lo que se pagaba era una moneda que era el denario. Y el denario no era más que una carga económica muy llevadera, porque era el pago de un día de un jornalero. O sea que no se trataba tanto de que fuera gravoso u odioso por el monto, sino por el significado del denario, del tributo en sí. El problema para los judíos era un problema moral y de conciencia ciudadana. Israel era una teocracia gobernada por Dios mismo en el Antiguo Testamento. Ahora se ven sojuzgados por un rey pagano, por un rey que representaba todo lo contrario a lo que eran sus valores. Y la pregunta gira en torno a la legitimidad o no del pago, la legitimidad o no del tributo. No era si era lícito conforme a la ley o jurisprudencia romana, porque sabemos que sí lo era,
sino si era lícito conforme a la ley de Dios. ¿Alguien entiende la pregunta? ¿Cómo encajamos el pago de este impuesto con la ley que Dios mismo dio a Moisés? Y para colmo de males, la moneda, precisamente esta moneda romana, lleva la imagen imperial. Es una moneda que lleva la imagen de Tiberio César, la cual fue acuñada en el año 17 después de Cristo. Y la inscripción de la moneda era altamente insultante para el judío. Decía en su inscripción: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Esta moneda reconocía a Tiberio César como el Hijo de Dios y Augusto como el Dios verdadero. En el reverso de la moneda decía Pontifex Maximus. En otras palabras, sumo sacerdote de la religión del Imperio Romano. Es por todo esto que los judíos odiaban el impuesto, odiaban la moneda, porque esta moneda en sí representaba violación a 2 preceptos del Decálogo o 10 mandamientos, los cuales rezan: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes. Es interesante entender que esta pregunta se hizo afuera del templo y en el escenario bien propicio de nada más y nada menos que de la fiesta de la Pascua judía, siendo la Pascua la más grande y significativa fiesta nacional, porque recordaba precisamente que la liberación del pueblo luego de años de esclavitud en tierra de Egipto. Por eso las autoridades romanas reforzaban la guardia, la vigilancia, tratando de que no hubiese, ¿qué cosa? Revueltas, por tal sentimiento nacionalista que estaba a flor de piel en un judío de esa época. Ellos recordaban la promesa dada por Yahweh a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El nacionalismo estaba bastante alto ese día, por lo que podemos decir que este grupo le fue al encuentro a Jesús y habían escogido palabras correctas en el momento correcto, frente al escenario correcto. Había un momentum preciso para meter a Jesús en un gran problema. Hubo años después de estas palabras en donde hubo precisamente una revuelta en el año 66 después de Cristo, una revuelta precisamente en contra de este impuesto. Duraron años peleando. Tito Vespasiano en el año 70 hubo de irrumpir en Jerusalén. Y sabemos por la historia que Tito destruyó por completo el templo, no dejando piedra sobre piedra. ¿Pagaremos o no pagaremos, Jesús, este impuesto? ¿Qué tú opinas, Jesús? Dinos sí o dinos no. Digan conmigo, la pregunta era fuerte. La respuesta no era fácil. Si Jesús respondía que sí, pasaría a acusarlo como un rabino que había claudicado o negociado sus convicciones judías ante el Imperio Romano. Caería en la blasfemia de la inscripción que había en el denario, que decía que César era lo que para los judíos no era. Por el contrario, si Jesús dijese que no habría de pagar impuestos, daba pie a acusarlo ante las autoridades romanas de estar fomentando una revolución, una revuelta. Entonces el grupo herodiano le acusaría
frente a Herodes y a Pilatos de encabezar una revuelta. Ante tal inquietud, no se podía decir ni sí, ni se podía decir que no. Cualquiera estaría en aprietos. Era muy difícil. Yo quiero que tú te pongas ahora en esa situación, que te traslade a ese tiempo. O Jesús perdía su reputación como rabino, o perdía su vida. Era casi imposible salir ileso. Era casi imposible salir bien de esa trampa. El problema que tenían los fariseos y los herodianos era que no conocían a Jesús. No conocían ni sabían que Jesús era la sabiduría encarnada en un hombre, para lo cual te pido un aplauso. Oh, en Jesús, solo en Jesús. Pablo escribiría en Colosenses capítulo 2, versículo 3, hablando de ese Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Veamos las respuestas de Jesús. Marcos capítulo 12, versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía, él tenía total conocimiento profundo de los pensamientos, y él veía en sus corazones su hipocresía. Él podía calar en su alma. Mas él, siendo omnisciente, dijo, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Esta palabra, ¿por qué me tentáis?, es la misma palabra que Jesús utilizó al principio de los evangelios en la tentación de Satán en el desierto. No tentarás al Señor tu Dios. Marcos capítulo 12, versículo 16. Ellos se la trajeron y le dijeron, y le dijo Jesús a ellos: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Yo me imagino a ellos que Jesús le dice: ¿de quién es la inscripción de esta moneda, muchachos? De César. Porque es como muchachos en la escuela. O sea, es una pregunta que Jesús sabía lo que había, pero quería que ellos fueran confrontados. Ahora el que iba a ser confrontado lo está confrontando a ellos. ¿Alguien puede entender? Yo me imagino a ellos a coro diciendo: de César. Marcos capítulo 12, versículo 17, la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y agrega el texto: y se maravillaron de él. Esto les voló los sesos, les voló la cabeza. No estaban esperando una respuesta como esa. Literalmente en griego Jesús le dijo: devuélvale al César lo que es del César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Marcos 12, 17, en su última parte dice: y se maravillaron de él. Eso significa que no salían de su asombro. Tenían un wow efecto, un efecto wow tremendo. Jamás esperaban una respuesta de ese calibre. Hay autores que han dicho que esta declaración de Jesús de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios es la declaración política más influyente en toda la historia humana, de la civilización humana. Y vamos a entender por qué. Con respecto a lo que es la conformación de gobierno y del concepto de Estado, lo primero que Jesús hace aquí es reconocer la legitimidad de los gobiernos humanos que nos presiden. Marcos capítulo 12, versículo 16, dice que ellos se la trajeron y le dijeron: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César.
¿Sabe lo que significó esto que Jesús le estaba diciendo? Lo que significa esta moneda es el poder y la autoridad que tiene César sobre las naciones que gobierna. Lo que significa esta moneda es que hay un orden humano establecido, aunque a ti te guste o no te guste. Lo que significa esta moneda es que hay una moneda de intercambio humano. Lo que significa esta moneda es que ustedes, Israel, están bajo el gobierno de Roma. Lo que significa esta moneda es que el César es el que le está gobernando. Y eso se hace dentro de un plano humano. Son reglas humanas en un mundo caído, en un mundo donde gobierna el pecado. La enseñanza es que siempre será mejor estar bajo la autoridad de un gobierno, incluso sea este un mal gobierno. Es mejor tener gobierno que no tener gobierno. Es muchísimo mejor tener gobierno que vivir en la anarquía. Por esto dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Tú puedes entender esto? Te guste o no te guste, todo gobierno humano ha sido permitido por Dios, o para bendición o para juicio para esa nación. Lo que Pablo está enseñando es que en este mundo caído, lleno de pecado, donde impera el pecado, Dios ha permitido establecer gobierno, establecer una estructura gubernamental, sea esta legítima o no, que le ponga límite a través de leyes humanas a la maldad humana. El propósito de las leyes de los hombres es ponerle un detente, un límite hasta cierto punto a la maldad pública de los ciudadanos. Cuando tú analizas la Constitución, las leyes objetivas, subjetivas, verás que todas son un detente a la maldad humana, regulan la convivencia de los ciudadanos. Entonces, en sí mismo las leyes son buenas en general, aunque sabemos que hay leyes odiosas, inhumanas y contrarias a la palabra. Pero en sentido general, el ordenamiento de un gobierno es algo muy bueno, y distaría mucho de vivir en la anarquía, donde no hay gobierno, en donde cada quien hale por su lado y no hubiese una constitución o una ley. Cuando Pablo escribió Romanos capítulo 13, en los años 60 después de Cristo, ya estaba un emperador romano, uno de los peores. Estaba gobernando en Roma el emperador Nerón. Y Pablo dice en Romanos 13 que se sometan a la autoridad. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Oye, cristiano, sométete a ese emperador impío y malvado. ¿Y quién era Nerón? Un hombre bastante malvado y cruel, emocionalmente inestable, bastante loco, quien persiguió a los cristianos. Sin embargo, Pablo les instruye que se sometan a la autoridad, y no solamente que se sometan a la autoridad, Pablo les instruye que le paguen los impuestos. Les instruye a partir de Romanos 13, versículos del 6 al 8, que sean buenos ciudadanos. Este gobierno de Nerón persiguió a los primeros cristianos. Ese gobierno martirizó a la mayoría de los apóstoles de Cristo, los mató. Sin embargo, Jesús aquí nos está pidiendo que respetemos la autoridad y que le devolvamos al César, a los César de esta tierra, lo que a ellos les pertenece. Pero esto no es todo. Si la historia se hubiera acabado ahí, darle al César lo que es del César, no fuera tan grandioso como lo que viene ahora.
Dice Marcos 12:17, respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es del César. Y ahora viene lo brillante: y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Cuál es la conclusión lógica de todo esto? ¿Que el César y Dios es lo mismo? Pues no lo es. No están al mismo nivel, no tienen la misma autoridad. Y viene la pregunta del millón: si al César hay que darle una moneda con su inscripción, si al César hay que darle una moneda con su imagen, si al César hay que darle una moneda que le da loor a él, ¿qué vamos a darle al Dios que hizo el cielo y la tierra? ¿Qué le vamos a dar a Dios? ¿Cómo le pagaremos a Dios? ¿Qué tributo le vamos a dar a Dios? ¿Qué le corresponde dar a Dios? Es la gran pregunta. Y la respuesta es darle a Dios precisamente aquello que lleva su imagen. Precisamente darle a Dios lo que cada uno de nosotros somos. Todos nosotros llevamos la imagen de nuestro Creador. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 28 dice que Dios, después de haber hecho todo lo creado, incluyendo los planetas, las plantas, los animales, entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, dice el versículo 27, reafirmando, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A diferencia de los animales, aunque la Sociedad Protectora de Animales diga lo contrario, los animales no tienen la imagen de Dios. Un solo ser sobre esta tierra tiene la imagen de Dios, y eso es el hombre y la mujer. Sabemos que es una imagen distorsionada, pero el propósito de Dios es que este hombre y esta mujer, aunque estén distanciados de Dios, aunque tengan una imagen totalmente torcida y distorsionada, no dejan de tener la imagen de Dios impresa, calcada en su alma. ¿Cuán distorsionada es esa imagen? Pastor, por favor, dígame. Cuando usted va y se ve en una cuchara, ¿alguien se ha visto con una cuchara? Si no lo ha hecho, busque una cuchara, aunque no le toque comer sopa, y véase, o en un espejo convexo, y verá que sale como una caricatura de lo que usted es. Y sale la cabeza agrandada y el cuello largo y el cuerpo como usted no quiere verse. Digan conmigo, imagen distorsionada. Así es la imagen distorsionada de Dios en nosotros por causa del pecado. El pecado ha hecho empequeñecer, disminuir la imagen de Dios en nosotros. Sin embargo, el hombre es el único ser del planeta que lleva impresa la imagen de Dios. Es por eso que el hombre tiene, al tener la imagen de Dios, mira lo que tenemos semejante a Dios. Tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos una conciencia que nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Esa conciencia nos ayuda a discernir la verdad del error. Esa conciencia nos ayuda a discernir lo que es justo y lo que es injusto. Todo esto es parte de lo que se llama la imagen de Dios en nosotros. Eso no lo tienen los animales ni ninguna otra cosa creada en el universo. Solo lo tiene el hombre y la mujer. De acuerdo con la ley romana, la moneda que tiene la imagen del César le pertenece al César. Esa moneda representa la obligación que tiene cada ciudadano, cada habitante dentro del gobierno y del imperio romano ante su César, ante el gobierno de Roma. Alguien pudiera decir, pastor, ¿y cuál es nuestra obligación? Si ellos tenían una obligación de entregarle, devolverle lo que reciben y lo que manejan,
Nosotros los seres humanos tenemos la obligación de entender estas cosas. Tú primero no te hiciste a ti mismo. Tú estás en la tierra porque Dios te creó. Tú tienes carácter, inteligencia, personalidad porque Dios lo creó. Si hoy te levantaste fue porque Dios determinó que un órgano que anda más o menos a 70 pulsaciones por minuto, que se llama corazón, Dios determinó que ese corazón no se parara en medio de la noche y en la mañana te encontraran muerto, muerta. Tú estás vivo por la gracia y la misericordia y el favor de Dios. ¡Oh, despierta esa realidad! Tú no te gobiernas. Tú no puedes controlar tu vida, mujer. Tú no puedes controlar tu vida, hombre. Parecería que tú tienes el control de todo, porque tú trabajas, porque ganas dinero, porque te da la buena vida. Basura, pamplinas. Tú no tienes el control. Tú no tienes el control de lo que va a pasar mañana. Tú no tienes el control de cómo será tu vejez. Tú no tienes el control de las enfermedades que te encontrarás. Tú no tienes el control de trabajar para pagar medicina. No tienes el control de tu vida. Y todo eso sucede para que un día tengas que reconocer y venir delante de Dios y humillarte delante de Dios y decirle: Señor, venme aquí. Yo que llevo la imagen grabada tuya, me entrego a ti para vivir para ti, para vivir para tu gloria, para vivir solo para tu gloria, poder y majestad. A ti sea la gloria, oh Dios. Decía Agustín de Hipona: al hombre le ofende que Dios sea Dios. El gran pecado del Edén no fue comer de una manzana. El gran pecado del Edén es no querer vivir bajo la dependencia absoluta de Dios para sus actos. El gran pecado de nuestros primeros padres, y sigue siendo el pecado al día de hoy. ¿Sabe por qué honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa? Porque honrando a nuestros padres terrenales, estamos ejercitando el tipo de honra que tenemos que tener con el Padre Celestial. Cuando nosotros amamos, cuidamos, nos volcamos en amor, en mimo a papá y a mamá, de alguna manera le estamos diciendo: si este hombre, esta mujer pecadora, imperfecta, buena o muy o poca, buena o mala madre, yo como quiera la honro porque tu palabra lo establece y tu palabra es verdad. Oh, cuanto más a ti que no te veo, pero que tú eres el creador del cielo y de la tierra, que todo subsiste por ti y para tu gloria y propósito ha sido todo creado. El pecado entró y dañó todo, distorsionó la imagen de Dios. Pero hay una buena noticia: que Jesús irrumpió hace 2000 años en la historia. Y Jesús vino a esta tierra para deshacer las obras de las tinieblas, para restaurar gradualmente la imagen divina perdida en nosotros y poder restaurar la búsqueda. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los cristianos vamos, a medida que vamos creciendo en el camino espiritual, en el camino de Cristo, Cristo se va a encargar de que nos vayamos pareciendo a Él, porque pareciéndonos a Él estamos recuperando y aumentando la imagen de Dios en nosotros. Dios está, hermano, puliéndonos para hacernos cada día más semejantes a la imagen de su Hijo. ¿Sabe cuándo va a terminar esta obra? Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, que esta obra se concluirá o se consumará en la segunda venida de Cristo. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. En otras palabras, seremos como Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, estos cuerpos mortales, estos cuerpos corruptos, se vestirán de incorrupción. Aleluya. Y tendremos un cuerpo como el de Jesús. Nosotros, hermanos, somos ciudadanos de dos reinos. Digan conmigo, tenemos doble ciudadanía. Vivimos en este reino humano donde hay presidentes, senadores, diputados, leyes humanas. Y la Biblia nos dice que seamos los mejores ciudadanos en la tierra. Los cristianos estamos llamados a ser los mejores ciudadanos, los más obedientes, los que cumplen las leyes, los que pagan impuestos, los que obedecen a las autoridades. A eso estamos llamados. Y el cristiano que no se porta así no ha entendido el Evangelio. Pero también debemos tener presente que nosotros pertenecemos a otro reino. Hay un reino que es temporal, el de ahora. Y hay un reino que es eterno. Y a su nombre, pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Es interesante que el Evangelio de Lucas registra un dato que yo quiero que tú pongas mucha atención. Al final del Evangelio de Lucas dice que llevan a Jesús preso, detenido, con hambre, torturado, y que lo llevan delante de las autoridades. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 2, atentos acá. Y comenzaron a acusarle diciendo, los fariseos y los herodianos ahora tienen a un guiñapo humano bien golpeado, estropeado, que casi no puede ponerse en pie. Y fíjate la acusación que le dicen. Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Oh, hablaron mentira. Se olvidaron lo que Cristo le había dicho. Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Le acusaron con mentiras. El juicio a Jesús fue totalmente falso. No pudieron encontrar en él culpabilidad alguna. Cristo da vida muriendo. Cristo nos salva muriendo y resucitando. Él ganó perdiendo. Él vivió muriendo. Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre, teniendo autoridad absoluta sobre todo el universo. Dale a Dios lo que a Dios le pertenece. Si eres cristiano, nacido de nuevo, vive para la gloria de Dios. Que tu tiempo sea para Dios. Dale a Él lo mejor, no le dé la sobra. No haga las cosas, si tengo tiempo iré a la iglesia, si tengo tiempo perteneceré a un ministerio, si tengo tiempo haré esto o lo otro. Vive para la gloria de Dios. Y si no eres creyente, despierta esta realidad. Cristo vino para poder dar libertad a hombres y a mujeres que están ahora mismo bajo una esclavitud espiritual, que tienen los ojos que viendo no ven, que tienen oídos oyendo no oyen. Y la realidad es que Cristo vino para salvar pecadores culpables como tú y como yo. Y yo te invito, amigo, amiga que está con nosotros, amigo, amiga que nos escucha, donde quiera que estés, entrega tu vida hoy a Cristo. Entrega tu vida ya mismo a Cristo. Escapa por tu vida. Sal de un camino de muerte a un camino de vida. Sal de la oscuridad y ven a la luz. Hubiera entre nosotros alguien que hoy quiere entregar su vida a Jesús. Solo tienes que levantar la mano, amigo, amiga que está aquí, y entregar tu vida a Jesús. Entrégale tu vida hoy para que vivas y puedas estar con Cristo
y su iglesia por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Oremos.